vía telefónica, en vivo y en directo, y le agradezco mucho su tiempo, su paciencia, a Julio Hernández López. Es una de las voces y de las plumas críticas más importantes de México. Ya nos tenías muy abandonados, mi querido Julio. Te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy bien, querido Vicente, gusto en saludarte. Pues sí, teníamos ratos sin platicar, pero afortunadamente ya estamos aquí puestos para seguir analizando y platicando lo que sea necesario. Julio Hernández López, autor de Encabronados, el libro Encabronados, autor de la columna Astillero en el periódico La Jornada, una de las columnas más vistas y más buscadas en los periódicos de circulación nacional. ¿Cómo no hablar sin censura de lo que está pasando en México, mi querido Julio? Hoy que se cumplen 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un presidente, Enrique Peña Nieto, insensible ante este dolor, incluso en los spots que estuvo circulando antes del informe de gobierno, defendía la verdad histórica, un Enrique Peña Nieto que no visita a los damnificados por las inundaciones, por el desbordamiento de ríos, pero se va en su avión caro a Nueva York para no perder el reflector de la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo ves México con un presidente que no termina de irse y otro que no acaba de llegar? Sí, pues efectivamente, Enrique Peña Nieto estuvo en Nueva York exactamente como estuvo 4 años atrás, cuando le fue entregado el premio al Estadista Mundial 2014 de parte de una fundación interreligiosa, en una ceremonia muy formal que se realizó, y ahí el presidente de esa fundación, un rabino, le dijo a Enrique Peña Nieto, dijo ese rabino, que él tenía dotes proféticas y que él veía a Peña Nieto como un líder en el escenario mundial. La verdad es que 4 años después, la participación política de Peña Nieto está absolutamente a la baja, está en las horas más deplorables de su carrera política, con un rechazo generalizado, con una intrascendencia. Estuvo en Nueva York para dar una conferencia en Naciones Unidas que creo que solamente pues las cortinas y las alfombras habrán escuchado sin moverse, porque pues no tiene ya ningún tipo de importancia, de interés político lo que hace o dice Peña Nieto. Y justamente 3 días después de aquella ocasión en que recibió el premio al Estadista Mundial 2014, sucedió lo que hoy recordamos a 4 años de distancia, el ataque contra estudiantes en Iguala, Guerrero, y la debacle de una administración que desde entonces solo ha tenido fracasos, ha provocado vergüenza y ha hundido al país en un descrédito internacional y en lo interno en una espiral de violencia, impunidad, predominio de los cárteles del crimen organizado, rapacidad en cuanto a los dineros públicos, y una situación en la cual, como bien lo dices, ni Peña Nieto termina de irse, ni López Obrador termina de entrar. Y en ese ínter lo que estamos viviendo, Vicente, público de sin censura, pues es una situación muy peligrosa, de violencia desbordada, de agresividad en las calles, de crímenes cada vez peores, de tráileres ambulantes cargados de cadáveres que no encuentran reposo, ni ubicación física, ni intención oficial de esclarecer las causas de esas muertes. Así andamos en México, Vicente. Y Julio, creo que la representación de cómo está México, la sociedad, muchos se van a enojar por lo que voy a decir, pero el gremio periodístico, los que no somos chayoteros, los que somos críticos, los que incluso somos críticos hacia el nuevo gobierno, el que va a entrar, al propio presidente electo por lo que dice y hace. Por un lado, Enrique Peña Nieto nos deja un sexenio manchado de sangre para el periodismo. Dramático la situación de los periodistas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel, el presidente electo, también generando de alguna manera un discurso de hay un sector del periodismo del que hay que tener cuidado, y en medio pues la sociedad confundida, que no haya
pues a quién creerle. También creo que el gremio periodístico es el reflejo de estos dos poderes, ¿no? Sí, estamos en una situación muy peculiar porque durante décadas el sistema político mexicano se afianzó y pretendió encontrar legitimidad en un ejercicio periodístico dominado por los intereses comerciales, con segmentos de periodistas a modo, acomodados, acomodaticios con el poder, frecuentemente incentivados con recursos económicos, con concesiones, con negocios, y ese tipo de imperio periodístico de una opinión comprada o vendida ha sido también repelido por los ciudadanos que este pasado 1 de julio ordenaron en las urnas que hubiera un cambio general en este sistema. Allí están esa élite del periodismo chayotero, del periodismo sujeto a los intereses económicos, en un escenario en el cual pretenden montar una resistencia a todo lo que viene de cambio. Y por otra parte también hay una tendencia en el propio gobierno por venir, el de López Obrador, en algunos de sus operadores, ideólogos, de una especie de cacería de todo tipo de opiniones adversas. Estamos en esa situación muy peculiar de rechazo a los periodistas tradicionales dominados por el poder económico y político, pero al mismo tiempo una insana presión y acción en redes sociales, mediante cuentas robotizadas, mediante troles organizados, para tratar de impedir todo tipo de discusión crítica y de análisis crítico de lo que está haciendo desde ahora este proyecto político de Morena y López Obrador, que aún no toma posesión del poder, pero que ya está realizando actos políticos de poder. En esa disyuntiva es en la cual está transitando actualmente el ejercicio periodístico en México, Vicente. Muchas expectativas sobre López Obrador y cómo va a llegar. Va a ser interesante también cómo los medios lo reportamos cuando asuma el poder, como lo estamos reportando ahora como presidente electo en esta gira de agradecimiento. Muchas expectativas del pueblo para que Andrés Manuel sea la mano dura contra la corrupción y la impunidad, a pesar de que él diga que no se va a perseguir a nadie, a pesar de que él diga que Rosario Robles es un chivo expiatorio. Pero, pues, para ser sincero, por eso y mucho más, votaron los millones de personas que le dieron el voto a Andrés Manuel López Obrador y su coalición. Muchas expectativas pesadas, lo mencionaba hace un rato, que podrían significar incluso una losa para el propio López Obrador, con los medios limitados, con el afianzarse en el poder en cuanto llegue. No va a ser cosa fácil. Eso lo tiene que tener claro el ciudadano, ¿no, Julio? Lo que dices le suscribo totalmente. Uno de los graves problemas que enfrenta este gobierno por iniciar, el de Andrés Manuel López Obrador, es justamente ese hecho de la enorme esperanza que suscitó, las promesas desmedidas que se hicieron, las expectativas que se generaron y que hicieron que se volcaran muchos ciudadanos en las urnas para apoyar este proyecto. Desde ahora estamos viendo un adelgazamiento muy notable de las promesas que se hicieron, que algunas fueron en términos pues realmente muy jactanciosos, como si fuese tan sencillo reducir el precio de la gasolina, encarcelar a los corruptos en general, borrar de un plumazo la corrupción en cuanto se llegara al poder. Hay muchos aspectos que están siendo adelgazados, diluidos, y la verdad es que esto que dices tú, la gente tiene mucha expectativa de que haya un castigo a los corruptos, quiere ver en la cárcel a los causantes de la desgracia nacional, y la verdad es que López Obrador está actuando con una postura a veces como de pastor evangélico, promoviendo la paz, la reconciliación, luchando contra corrientes populares que ya se han expresado en varias reuniones, en todas las relacionadas
con la consulta sobre la ley sobre las cuestiones de seguridad nacional y la próxima ley de amnistía, en los que la gente de manera clamorosa, ruidosa, se opone a la idea del perdón, de un perdón que en lo individual cada quien puede otorgar o no. Esa es una facultad personal de cada cual respecto a lo que le haya sucedido, pero jurídica e institucionalmente los mexicanos quieren justicia, y creo que cuando veamos que Javier Duarte de Ochoa se ha enviado a cursar lo que le resta de su proceso judicial en su casa, cuando veamos a Rosario Robles tranquilamente irse al extranjero, cuando veamos a Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, conocido por el socavón de Morelos, cuando veamos a toda esta banda de saqueadores de los recursos mexicanos irse tranquilamente a disfrutar de su dinero, creo que va a haber una decepción nacional, va a haber mucho rechazo, y ahí es donde la sociedad mexicana tendrá que demostrar que más allá de lo electoral, más allá de las urnas, más allá del 1 de julio, está en sus manos presionar también a este gobierno entrante para que se cumplan las promesas y para que haya las acciones que el pueblo creyó que podía encontrar. Ahí va. ¿Qué nos falta ver al pueblo de México, Julio, a ambos lados de la frontera, que resulte peor de lo que hemos visto? Y creo que en algún momento de las últimas ocasiones que tuvimos la oportunidad de conversar aquí en Sin Censura, te lo preguntaba, ¿lo peor está por venir? Y me decías, sí, creo que así iba la conversación. Ahora yo te pregunto, ¿ya vimos lo peor? Nuevamente te lo pregunto porque, a ver, tenemos en la calle a Elbester Gordillo. Está a punto de enfrentar su proceso en libertad Javier Duarte. Por cierto, hoy, en medio de todo esto de recordar los 4 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, creo que hoy es un día importante, si recuerdo bien, en el proceso contra Javier Duarte, y hoy se podría definir la libertad condicional para que enfrente el proceso fuera de cárcel. Tenemos a Alejandro Gutiérrez, el exsecretario adjunto del PRI, que no es perseguido o investigado por la PGR. Tenemos a Karime Macías disfrutando de Londres. Ya admitió incluso Javier Duarte que se comunica a diario con ella y con sus hijos. Tenemos a Emilio Lozoya Austin tan tranquilo de la vida porque la PGR pues parece que lo ha metido a la congeladora el archivo y relacionado de Brecht. ¿Qué más nos hace falta ver, Julio? Ayer mismo se anunció que hay un acuerdo, lo anunció el compadre de Peña Nieto, Luis Miranda, en la Cámara de Diputados. Dijo que hay un acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador para proponer al próximo fiscal general de la Nación, y que él será quien se encargue de investigar lo de Ayotzinapa, de tal manera que hay muchos asuntos que hablan de acuerdos, de negociaciones. Yo creo que corremos el riesgo de que pueda haber una gran decepción, un desaliento, muchos mexicanos desilusionados, pero también me atrevo a pensar, Vicente, que dentro del propio equipo de López Obrador, que tiene muchos claroscuros, que está integrado por personajes sombríos como Alfonso Romo, el virtual vicepresidente económico, que es quien está haciendo todas las negociaciones y arreglos con los empresarios y los grandes capitales mexicanos y extranjeros, pues además de estas figuras sombrías o reprobables, hay algunas otras áreas donde se va a tratar de impulsar que haya pasos adelante en México. Yo espero que más allá de las limitaciones y los compromisos políticos que haya tenido que hacer el obradorismo para llegar al poder, espero que pueda haber pasos adelante, pero la realidad socioeconómica, la realidad geopolítica mantiene arrojado a López Obrador, y esperemos que toda esta esperanza dada el 1 de julio no se convierta en una cascada de decepciones y de desilusiones que incluso fortalezcan el ánimo fatalista de muchos ciudadanos mexicanos, que luego terminan diciendo, pues de nada sirve la política, de nada sirven las elecciones, y que esto pueda incluso provocar escenarios
de violencia política en México. Pero por otro lado, si López Obrador sale avante con lo que ha prometido, si se ve ese López Obrador por el que votó la gente por ese cambio, sí hay posibilidades de que termine siendo un gran transformador y a la altura de los grandes presidentes de México, ¿no, Julio? Viéndolo desde la otra perspectiva, desde el otro cristal. Sí, desde luego, esa es la gran oportunidad. Lo malo es que las condiciones económicas son extremadamente difíciles, los candados institucionales, las herencias políticas que le dejan, y ahí es donde ojalá y no sea solamente palabras, discursos, posturas escénicas muy agradables, la presencia de López Obrador en solitario en las salas de espera de los aeropuertos, dormir en Palacio Nacional en un catre y con una hamaca, pues sí, son detalles escénicos interesantes, pero México necesita ir muy a fondo en la búsqueda de soluciones a sus graves problemas acumulados. Ahí va a estar el reto de López Obrador. Recordemos que Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República en otras circunstancias, pero llegó bajo el dominio caciquil de quien se decía jefe máximo de la Revolución Mexicana, que era Plutarco Elías Calles, y pasó un año aguantando ese cacicazgo y ese maximato de Calles hasta que tomó la determinación de ser él quien mandaba. Votó del país a Plutarco Elías Calles, quitó gobernadores mediante procesos de Congreso Federal contra las gubernaturas estatales y pudo dar un gran impulso a un proyecto nacional. Esperemos que López Obrador tenga capacidad y circunstancias para liberarse de las muchas ataduras y candados que hoy tiene de una manera clara y evidente. Para cerrar, Julio, ¿sería un error, sería mal visto por el mexicano que Donald Trump vaya a la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador? Te lo menciono porque ha habido este ruido, este run de que Donald Trump sí estaría considerando ir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México el 1 de diciembre. Si bien los tiempos son diferentes, las circunstancias son diferentes, a Enrique Peña Nieto le costó, creo yo, mucho en temas de aprobación de encuestas el haber llevado a Donald Trump a Los Pinos. ¿Va a ser similar el repudio de los mexicanos si Donald Trump llega a la ceremonia de investidura? Bueno, claro, como tú lo dices, son circunstancias diferentes. Peña Nieto recibió no a un jefe de Estado, sino a un candidato a la presidencia de la República por el Partido Republicano. Lo hizo de una manera servicial, sumisa, y en un momento en el cual Donald Trump mantenía una retórica muy fuerte contra los mexicanos, ofensiva, indigna la postura de él contra nosotros, y hoy López Obrador pues tiene la gran legitimidad del bono democrático de la manera como llegó a la presidencia, tiene la obligación de invitar a todos los jefes de Estado, entre ellos obviamente a los vecinos, pero ciertamente si Donald Trump viniera a México a la toma de protesta de López Obrador, ajaría la ceremonia de López Obrador y sería un punto polémico, chirriante, indeseado. Creo que Donald Trump es un político indeseado en México, non grato. Puede aprovechar estas circunstancias para venir, pero solo va a causarle un daño político a López Obrador, porque en México Trump es bastante repudiado. Así es, Julio. Oye, Julio, pues dos cosas. Ojalá que hagamos más constantes estas participaciones aquí en Sin Censura, si me permites molestarte, ya que han pasado los procesos, traías algunos proyectos ahí muy interesantes de los que estuvimos al pendiente. Por eso, por un lado. Y por otro, quiero agradecerte siempre tu solidaridad, tu apoyo en momentos en que solté en redes sociales que estábamos bajo ataque y que nos habían inhabilitado en YouTube. Fuiste de los primeros, si no es que el primer colega en
brindarnos, como siempre lo has hecho, todo tu apoyo, y te agradezco de todo corazón, Julio. Tú sabes que se te quiere, se te estima, se te respeta. Igualmente, con mucho gusto estamos en contacto para otras pláticas de este tipo, con mucho gusto. Y por otra parte, sabes tú y tu equipo la solidaridad y el respeto mío hacia el trabajo periodístico que realizan con libertad, con enjundia, con fuerza periodística. Lo respeto, lo apoyo, y en estos momentos de intento de censura, de ataques contra un proyecto que tanto aprecio, no me queda más que estar aquí solidario y decirte, Vicente, y a tu equipo y a la audiencia, aquí estamos formados, apoyando, empujando a Sin Censura y a Vicente Serrano. Te mando un abrazo, Julio, saludos a la familia y nos escuchamos, nos vemos muy pronto. Sale, gracias. Gracias, Julio Astillero, autor del libro Encabronados y de la columna de opinión Astillero, que se publica todos los días en el periódico La Jornada.